Mateo 5, 21 a 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Sermón del Monte es un sermón que nos lleva de la mano hacia los asuntos eminentemente prácticos. Y con esto no quiero excluir el resto. Todo en la Biblia nos lleva a tener acciones, actitudes, conductas prácticas. Y no prácticas a partir de nuestras propias deducciones, sino prácticas a partir de los principios que emanan de la Escritura. De tal manera que cuando pensamos en qué debemos hacer, cuando hablamos de que la Biblia es nuestro manual, nuestra norma de fe y práctica, ¿qué debemos hacer? El Sermón del Monte nos dice qué debemos hacer. Va más allá de lo que nosotros nos imaginamos o va más allá incluso de la semántica de las palabras. De tal manera que cuando nosotros leemos la Escritura, especialmente el Sermón del Monte, este texto en particular, nos lleva el Señor de la mano hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos a partir de un mandato del Antiguo Testamento. Hemos visto en el contexto inmediato anterior que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte ha dicho que no vino para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirlas. Ha dicho que no va a pasar de este tiempo hasta que no se haya cumplido todo lo que está escrito aquí. Le ha dado relevancia a la Escritura y la Escritura ha sido un elemento importantísimo para la fe de los creyentes. Una persona no creyente en aquel tiempo y en nuestro tiempo que se enfrente a este tipo de sentencias bíblicas no las va a entender o se van a limitar solamente al significado actual de las palabras. De tal manera que cuando alguna persona se enfrenta ante el mandato que está no solamente aquí sino en Éxodo 20:13 de no matarás, solamente se limitará pues a decir yo no he matado, por lo tanto estoy obedeciendo el mandato. Hemos caído nosotros en el error también de pensar que al no haber matado a nadie, incluso algún animal, una pequeña hormiguita o alguna persona, hemos acatado fielmente el mandato. Pero tenemos que ir pues más a fondo al respecto de lo que el Señor está estableciendo como norma de conducta de los regenerados. Ante esto, tenemos nosotros que recurrir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Señor recurrió, al Antiguo Testamento Él recurrió. Cuando le dice a los discípulos, habéis oído o oísteis que fue dicho a los antiguos. Hablamos entonces de que los antiguos no son personas viejas, sino estamos hablando de aquellos que recibieron las tablas de la ley por primera vez allá en Éxodo 20 y luego la repetición de la ley posteriormente en Deuteronomio 5. Ley que ha permanecido no solamente en esa época, pero antes en el corazón de los hombres y posteriormente, y es una ley que no terminará hasta el final de los tiempos. Hemos hablado de los 10 mandamientos como la ley moral. Hemos conversado acerca de la ley ceremonial que terminó porque tipificaba a Cristo, apuntaba a Cristo y que cuando Cristo vino se acabó. Pero la ley moral, estos mandatos que están escritos en Éxodo 20 que acabamos de leer, han caducado. Estos mandamientos terminaron cuando Cristo vino y luego entonces murió y después fue sepultado, ascendió al cielo y ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Esos mandatos siguen vigentes hasta nuestros tiempos? La respuesta es muy clara cuando nosotros escuchamos al Señor Jesucristo citar aquel mandato en este tiempo, en el tiempo en que está en el Sermón del Monte. Es decir, que para el Señor el mandato seguía vigente. Sin embargo,
tenía que matizar el mandato para que aquellos hombres de su época entendieran que el mandato no está hablando solamente de no hacer algo, sino que además el mandato promueve algo. Hace como un par de años quizá, en la tarde hubo una serie de predicaciones que tenían que ver con los mandamientos. Y hablamos de los mandamientos. Y hablábamos de los mandamientos como algo que el Señor había establecido para nuestra conducta, pero que además estaban basadas sobre el amor. Porque usted se acordará que justamente el Señor, cuando le increparon en el capítulo 22 de Mateo y le dijeron acerca de cuál era el más grande de los mandamientos, Él dijo, el más grande mandamiento es: amarás a Jehová, al Señor de tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dijo Él. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, dijo Él, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La base de los mandamientos es el amor. Si usted nota en los mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver con el amor a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. El resto de los mandamientos tienen que ver con esta relación horizontal, es decir, con amar al prójimo. No matar, no adulterar, no cometer adulterio, no hurtar, tiene que ver no solamente con evitar estas cosas que son aberrantes, sino que hay una cosa atrás de esto, implícita en esto, que tiene que ver con el arte de amar al prójimo, con amarlo. De tal manera que cuando así, solamente, someramente pensamos en el mandamiento de no matarás, estamos hablando de que no solamente está allá implícito, o explícito, perdón, no matar, sino que además queda implícito que en lugar de matar tenemos que amar al prójimo. Una de las cosas que solamente tengo que decir para aclarar el asunto es que cuando hablamos de matar no estamos hablando de que estaba prohibido matar a un animal. ¿Sí? Porque hoy día de repente dicen es que el mandato es no matar, entonces no matemos a los animales tampoco, porque está en no matar. Pero acuérdense que el mandamiento tiene que ver con el prójimo. Con el prójimo. El caballo no es mi prójimo, el perro no es mi prójimo. El prójimo es la persona que está junto a mí. De tal manera entonces que el mandato está acerca de personas o de asuntos entre dos personas. El prójimo. Bajo este criterio que está en el Antiguo Testamento, el Señor, conociendo esto, porque además Jesucristo que lo está diciendo es el que lo escribió, es el que lo dictó, es el que inspiró a Moisés para escribirlo, entonces ahora nos da una exégesis maravillosa respecto de lo que Él quiere. Tenemos que asumir que la expresión que está aquí en este capítulo, en este versículo 21, acerca de oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, lo tenemos que poner en su debida dimensión. No está prohibido necesariamente matar por matar en este pasaje particularmente, sino estamos hablando, y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo, en asesinar. Ahora, una cosa es matar y otra es asesinar. Usted puede decir, es lo mismo, de todas maneras es la privación de la vida. Pero hemos de tener cuidado, sin entrar en los detalles de si se puede matar en defensa propia, si las guerras santas son correctas, si matar para defender la nacionalidad o la fe es correcto, sin entrar en los detalles de la pena de muerte, si es correcto o no. Matar y asesinar son dos cosas distintas. No es lo mismo ejecutar una sentencia de un juez que tiene la espada a que por un acto de odio, de premeditación, de venganza, quitemos la vida a una persona. Es decir, que cuando alguien quita la vida a una persona, en el estricto sentido de la palabra, porque lo odia, porque quiere venganza, porque hay premeditación, esto es asesinar. Si la persona va a ser muerta porque un tribunal le dictaminó sentencia de muerte, esto no hay una premeditación, no hay un odio, hay un juicio. Y este juicio, la determinación del juez ha sido la pena de muerte. Son dos cosas distintas. No estoy defendiendo la pena de muerte, estoy estableciendo la diferencia. En este texto es el asesinato o el matar tiene que ver con homicidio, con asesinato, con un acto deliberado, premeditado de odio o de venganza. Es lo que está anidado en el corazón, lo que está puesto en el corazón del hombre. Ahora, nosotros también pudiésemos defendernos un poco diciendo nosotros, ¿verdad? No hemos ni siquiera hecho eso, ni por premeditación, ni alevosía y ventaja, ni venganza, ni odio.
Yo le preguntaría, ¿usted ha matado a alguien porque le odia o porque quiere vengarse? Pues seguramente, espero que seguramente todos digan, yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie. Pero esto no hace que el mandamiento esté cumplido cabalmente. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe eso. Y entonces Él va al fondo y hace una exégesis maravillosa de Éxodo 20:13 acerca del asunto de no matar. Él dijo, ustedes oyeron esto, y seguramente los discípulos dijeron, no lo hemos hecho. No hemos asesinado. No odiamos, y si odiamos, no da como resultado el asesinato. Y está bien. Diríamos nosotros, es correcto. La pregunta que hay entonces en esta parte es, entonces nosotros, al no haber asesinado a nadie por odio, por venganza, por lo que sea, por premeditación, ¿hemos cumplido el mandato? La respuesta es no. No. Y qué bueno que textos como estos están aquí en la Escritura, porque entonces matizan el mandato. Y entonces de repente nos damos cuenta, en la lectura del texto, que verdaderamente hemos transgredido el mandamiento. Yo le puedo decir, casi con toda seguridad, que todos los que estamos aquí hemos violado ese mandamiento. ¿Y por qué? Por lo que Jesús dijo. Vea lo que dice a continuación. Pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué cosa, ¿no? Cualquiera que se enoje contra su hermano. Amados hermanos, tenemos una iglesia de asesinos. ¿No se ha enojado con alguien? Oh, pero claro que sí. ¿No está ahora mismo enojado con alguien? Casi estoy seguro que sí. Y dice la Escritura, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora, la expresión necio aquí es muy suave. La verdad es que es más fuerte. Ni siquiera quiero decir la palabra, pero es más fuerte que necio. El insulto al hermano no solamente le enojó que estás todavía guardado en el corazón, y que a veces está uno enojado con otra persona, y cuando la persona viene y dice, ¿estás enojado conmigo?, cínicamente decimos, no. Pero eso está ahí en el corazón, está escondido. Pero cuando sale, entonces proferimos una serie de palabras que insultan al hermano, ¿no es cierto? Cualquiera que llame necio, hay palabras más fuertes, cualquiera que llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, que cualquiera que le diga necio, cualquiera que le llame fatuo a su hermano será culpable de juicio. El Señor pues va al corazón de las personas, el Señor pues va al corazón del creyente y le está diciendo, ustedes deben entender el mandato. No es el problema el acto de haber matado a alguien, sino lo que hay en el corazón de ustedes. Lo que está en el corazón, lo que produce el odio, lo que produce la expresión grosera para con su hermano. El Señor está diciendo, eso que está en su corazón debe de ser quitado, porque esto es lo que violenta el mandamiento. Cuando nosotros venimos al Señor en confesión, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, normalmente venimos con el Señor y le decimos, Señor, perdóname por lo que hice. Vamos a suponer que mentimos. Señor, perdóname por la mentira que dije. Pero ¿sabe qué? Ese acto de comisión, llamémoslo así, ese acto ejecutado, digámoslo así, algo lo motivó.
Algo lo provocó. ¿Y qué lo provocó? Lo que había dentro del corazón. Lo que estaba anidado en mi corazón. Quizá por eso David, cuando confesaba al Señor, él le decía: Señor, perdona la maldad de mi pecado. No solamente el pecado cometido, sino perdona lo que originó ese pecado. Quizá nosotros tengamos que decir: Señor, perdónanos, porque hemos llamado fatuo, porque hemos llamado necio, porque nos hemos enojado contra el hermano, porque cuando hacemos esto, estamos violentando el mandamiento. Somos asesinos. Ahora, no le hemos quitado la vida a nadie, pero estamos transgrediendo el mandamiento. Estamos siendo deshonestos con nuestra fe y ofendiendo al Señor. Interesante que la respuesta a la pregunta número 106 del Catecismo de Heidelberg al respecto de qué significa no matar dice: al prohibir el homicidio, Dios enseña que Él detesta todo lo que de ello se origina, como la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. Amados hermanos, si alguno de nosotros tiene envidia, odio, ira o deseo de venganza para con otro hermano, está violentando el mandamiento. Lo está violando. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:15 dijo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen cosas de otros hermanos, que dicen cosas como ahora escuchamos en nuestro lenguaje: no lo soporto, no lo quiero ver ni en pintura. ¿Sabe cuántas veces hemos violentado el mandato? ¿Sabe cuántas veces hemos ido en contra de nuestro hermano transgrediendo la ley de Dios como verdaderos homicidas? ¿No nos avergüenza delante de Dios esta condición? ¿No nos pone en desventaja en nuestra vida espiritual pensando que hemos cumplido con la ley, cuando en realidad nuestro corazón está inclinado a este tipo de sentimientos en contra de un hermano que no nos cae bien? El Señor ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen del mandato. Puede ser insoportable, puede decir cosas que no me gustan, puede estar haciendo cosas en mi contra, pero no puedo tener y albergar en mi corazón nada, ni odio, ni envidia, ni venganza. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor hace poco? Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. El Señor ha establecido la norma. Y nosotros sí, no hemos matado a nadie. Pero sí, hemos albergado en el corazón estos sentimientos que han dañado a nuestra vida espiritual y que están transgrediendo la ley de Dios. ¿Sabe qué es lo peligroso de esto? Que nadie se entera. Y puede ser que en la privacidad de su vida espiritual albergue estos sentimientos y nadie lo sepa. Pero recuerde que Dios no puede ser burlado. Dios lo sabe. Dios sabe qué tiene contra esa hermana o contra ese hermano. Dios sabe lo que piensa al respecto de él o de ella. Dice la Biblia: cualquiera que cae en estas condiciones quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo podemos decirnos cristianos si odiamos a nuestro hermano?
¿Sabe que el Señor Jesús dijo: en esto conocerán el mundo que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros? Pero encontramos el problema ya. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El Señor Jesús da la respuesta maravillosamente. Habla primero de un hermano y luego de un adversario. Dice, versículo 23, perdón. Por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué debo hacer entonces? El Señor presenta dos ilustraciones lindas. La primera tiene que ver con el hermano. Y vamos a suponer que hay algo contra el hermano, o él contra mí, o yo contra él, o con la hermana. Dice la Biblia que si yo le llamo necio, le llamo fatuo, me enojo con él, con ella, entonces estoy culpable de juicio, entonces estoy transgrediendo el mandato. Entonces el Señor Jesús dice, ahora lo que tienes que hacer, antes de que vengas a presentar tu ofrenda, en aquel tiempo la ofrenda, en este tiempo tu adoración al Señor, antes de que te presentes al altar, antes de que vengas a la iglesia, antes de que le presentes al Señor un corazón dispuesto para ser bendecido por Él, para escuchar la voz de Dios, antes que hagas estas cosas, dice la palabra, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si hay un problema con algún hermano, dice, deja tu ofrenda ahí. Deja tu ofrenda delante del altar y anda primero y reconcíliate con tu hermano. Luego ven y presenta tu ofrenda. Si estás en la iglesia, en medio del culto de adoración, y de repente recuerdas que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti, o tú tienes un motivo de queja contra él, sal de la iglesia enseguida, dice, parafraseamos, arregla el asunto. No esperes hasta que el culto haya terminado. Busca a tu hermano, a tu hermana, pídele perdón. Primero haz esto, luego regresa. Primero reconcíliate con tu hermano, luego entonces ven y ofrece adoración al Señor. Yo no puedo pedir que haga eso ahorita porque a lo mejor nos quedaríamos con el templo vacío. Pero lo que quiere decir el texto, amados hermanos, como un ejercicio espiritual mandado por el Señor, debemos hablar con el hermano, hablar con la hermana y reconciliarnos con él, reconciliarnos con ella. Luego entonces, venir al culto de adoración y presentarnos como ofrenda fragante delante del Señor. ¿Cómo me gustaría que las palabras que el Señor dice en su palabra tuvieran el efecto en nosotros y no solamente pasara de una breve meditación, sino que viniera al corazón de nosotros y actuáramos en consecuencia? Si alguno de ustedes tiene algo contra alguien, póngase a reconciliarse con él, con ella, porque de no hacerlo y de mantener este sentimiento en el corazón, será culpable de juicio. Será acusado de asesinato. Pero esa es la primera ilustración que pone el Señor. La segunda ilustración que la pones con un adversario. Dice en el versículo 23, por tanto, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice el texto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, no es muy claro, pero pudiera ser que el hermano con el que estoy enojado, pues es mi adversario. Ahora, puede ser que le deba o no, o que me deba o no.
Pero una cosa es clara, estoy enojado con él y lo considero como un adversario. También puede ser que sea un adversario distinto, otro adversario, alguien de la calle, mi vecino por ejemplo, mi compañero de trabajo quizá, mi jefe tal vez, mi hermano carnal. Es posible que yo tenga entonces algún adversario y estoy enojadísimo con el adversario y estoy albergando en mi corazón estos sentimientos. El Señor dice, si no quieres transgredir el mandato, entonces ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Este ponte de acuerdo tiene que ver o está ligado con la reconciliación también. Ve con tu adversario, habla con tu adversario, ve y además hazlo pronto. No es cuando tengas un buen día. No es cuando estés menos enojado. ¿No es cierto? Decimos nosotros. Ahorita que se me baje. Parece ser que el Señor apremia. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pero hazlo pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, ahora no tiene que ver con que vamos caminando juntos, sino en el camino de la vida, sino en el andar diario, dice él, dice el Señor, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta imagen es muy común. Si una persona tiene algo contra mí, va a la autoridad civil, ¿no? Y se queja de mí y me quiere cobrar una cantidad X de lo que supongo que le debo, o supone que le debo, y entonces yo me peleo con él, y me voy a los tribunales también, y a ver quién gana. Vamos a medir fuerzas. Pero eso está lejos de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario y hazlo pronto, porque te va a llevar al juez, el juez te va a entregar al policía, y el policía te va a meter a la cárcel, y no vas a salir ahí hasta que pagues el último centavo. Pero que hay en el sentido de la vida espiritual. Tenemos que ponernos de acuerdo con aquel que es hostil a nosotros, con el que tenemos este resentimiento. Mientras que estés en el camino pronto, amado hermano, quién sabe cuándo el Señor nos llamará a su presencia. Pero pronto, si tiene a alguien con el que está molesto, si tiene a alguien con el que está enojado, si tiene a alguien, un adversario, pronto vaya, mientras que estén en el camino, pónganse de acuerdo, arreglen la situación. Dice la palabra del Señor, si no te va a entregar al juez, el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Repetidas ocasiones el Señor en este texto ha dicho, seremos culpables de juicio, culpables ante el concilio, y quedará expuesto al infierno de fuego. Los que somos regenerados tenemos la obligación de reconciliarnos con aquel con el que estamos enojados. Tenemos la responsabilidad, la obligación, el deber de no tener adversarios, porque nos estamos reconciliando en tanto estemos en el camino. Amado hermano, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si tiene algo contra alguien, siente que alguien tiene algo contra usted, vaya, reconcíliese con él. No le llame fatuo, no le llame necio, no se enoje, eso es asesinato. Reconcíliese. Entre tanto, estemos en el camino. Porque si no, entonces, como dice la Escritura, quedaremos expuestos al infierno de fuego. Pues qué bueno que no ha matado a nadie, pero qué mal que ha asesinado a muchos. Reconcíliese, atienda la llamada del Señor, en tanto que estemos en el camino. Vamos a orar. Padre, tu palabra da en el blanco, y como un espejo nos vemos,
Y podemos decir, eso somos nosotros. Nos hemos enojado con un hermano, con una hermana. Le hemos llamado necio, fatuo. Y creemos, Padre, que está justificado nuestro enojo. Pero hemos albergado odio, envidia, ira, deseos de venganza. Incluso, Señor, hemos orado a ti, pidiéndote por venganza. Hemos emitido juicios equivocados. No sabíamos que esto era idéntico al asesinato. Ahora lo sabemos. Líbranos de esto, Padre. Y danos a nosotros, Señor, el valor, la fe, el entendimiento para ir con aquel con quien estamos enojados. Aquel, Señor, contra quien hemos proferido algún insulto. Y reconciliarnos. Padre, quisiéramos que el próximo domingo que viniéramos, o en el culto de esta tarde, viniéramos, Señor, habiendo cumplido con esta tarea. Ayúdanos, Dios, porque no podemos solos. Necesitamos de ti. Sabemos que tú nos ayudarás y que tú establecerás, Señor, las maneras espirituales para cumplir con tu mandato. Tenemos tu Espíritu Santo y somos capaces de cumplir con tu mandamiento, porque tenemos a tu Espíritu que nos dirige a todo bien y que nos hace, Señor, genera en nosotros tanto el querer como el hacer. Gracias, Padre, por tu palabra, que sea confirmada en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.